Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Escucha, hijo mío, y recibe mi palabra, y los años de tu vida aumentarán. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La lectura de la palabra de Dios. Bienvenidos al programa Reavivados por su palabra. Es un gusto volvernos a encontrar nuevamente el día de hoy para poder ser reavivados por la palabra de Dios. Que sea nuestro Padre Celestial el quien a través de su palabra nos llene hoy de alegría y de gozo al aprender más de su misión en esta tierra. Vamos a inclinar el rostro para orar. Grandísimo Padre Celestial, le damos muchas gracias, Señor, porque estamos nuevamente aquí con el único propósito, Padre, de ser reavivados por su palabra. Le invitamos para que sea usted, a través de su Espíritu Santo, que nos hable a través de ella y que pueda cumplir la misión que tanto anhelamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos terminado el día de ayer con las bienaventuranzas, con esas hermosas enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escritas en el libro de Mateo. Hoy entonces vamos a ver el ministerio, cómo Jesús realizaba su ministerio en esta tierra. Así que, hermanos, por favor, abran sus Biblias y en el libro de Mateo, en el capítulo número 8, vamos a seguir leyendo estas hermosas historias. Empecemos. Al descender Jesús del monte, lo seguía mucha gente. Un leproso se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero. Ya has quedado limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: ten cuidado de no decirle nada a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Jesús sana al siervo de un centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión y le dijo: Señor, mi criado yace en casa paralítico y con muchos sufrimientos. Jesús le dijo: iré a sanarlo. El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va, y si al otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Luego dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo momento el criado del centurión quedó sano. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre.
Cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y los atendió. Al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados, y él, con su sola palabra, expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Al verse Jesús rodeado de tanta gente, dio órdenes de cruzar el lago. Entonces se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se levantó en el lago una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Sus discípulos lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, que estamos por naufragar. Él les dijo: ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió el viento y las aguas, y sobrevino una calma impresionante. Y esos hombres se quedaron asombrados y decían: ¿Qué clase de hombre es este, que hasta el viento y las aguas le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y entre gritos le dijeron: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Lejos de ellos había un hato de muchos cerdos que pacían. Y los demonios le rogaron: Si nos expulsas, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Vayan. Ellos salieron y se fueron a los cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero y perecieron ahogados. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, fueron corriendo a la ciudad y allí contaron todas estas cosas, incluso lo que había pasado con los endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús, y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Qué hermoso vemos aquí el ministerio ya de Jesús en la tierra. Vemos cómo él, después de que estuvo hablando con toda esta multitud de personas, y toda esta gente admiraba su enseñanza, y todos ellos miraban que las enseñanzas que Jesús daba, las daba con mucha autoridad, porque él estaba con todo ese deseo y ese anhelo de enseñar las verdades del cielo, las verdades que habían sido tergiversadas, que habían sido interpretadas de una manera incorrecta. Esta gente podía ver que en Jesús había algo diferente que ellos admiraban. Así que Jesús empezó su ministerio al descender de allí, de ese monte donde había estado haciendo sus enseñanzas. Vino hasta con la gente que venía con él, que le seguía, y entonces podemos ver allí el personaje que se acerca a él. Después de escuchar esas hermosas enseñanzas, seguramente él quedó impactado y estaba enfermo, y él le dijo con mucha humildad: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él estaba leproso, y Jesús, quizás
No, este hombre nadie lo había tocado. Recuerden que esta enfermedad era una enfermedad que nadie se le podía acercar, pues porque era una enfermedad muy fea, y todo ese tipo de personas que estaban enfermas pues tenían que estar muy aisladas de las demás personas. Así que Jesús realiza lo máximo quizás que este hombre había sentido en muchos años, y lo tocó, sintió el toque, le dio esperanza a través de ese toque, y él se sintió amado en ese momento. Y más aparte del toque que hizo, le dio esa palabra maravillosa. Él le preguntó: si tú quieres. Imagínense, Jesús le dijo: quiero. Claro que quiero. Así que, hermanos, qué maravilloso es que usted esta mañana y yo podamos acercarnos a Dios y podamos decirle eso, y que podamos escuchar las palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo diciendo: quiero limpiarte, quiero sanarte, quiero estar contigo, quiero vivir en tu corazón. Dios, Jesús está queriendo siempre estar con nosotros, así que dejémoslo que Él sea el que esté con nosotros siempre, pero que nuestra voluntad sea esa, que nuestro deseo sea ese, que roguemos al Padre humildemente que Él nos limpie de todo mal. Vemos también la fe de este centurión. Vemos un hombre aquí lleno de mucha fe, una fe que dice Jesús que no la había encontrado, sino que aquí se nos enseña que van a haber muchas personas, hermanos, fuera de la iglesia que tienen mucha fe, que tal vez a ellos no les ha llegado la luz como debe ser, pero que han empezado a escuchar la palabra de Dios, han empezado a ver, el Espíritu Santo se ha manifestado de muchas maneras. Así que veremos, como dice la hermana White, en los últimos días, ¿verdad? Va a haber una gran cosecha, y nosotros esperamos que eso sea pronto. Recordemos que siempre hay personas que están fuera del redil, que están deseosas de aprender, que están deseosas de sentir ese contacto con Jesús, ¿verdad? De poder, que tienen esa fe quizás inquebrantable, de que ellos están seguros que Jesús los escucha. Esas personas vendrán, dice Jesús, vendrán del oriente, vendrán del occidente, y se sentarán con Abraham. Y sabemos que Abraham significa promesa. Hemos estado leyendo, hemos estado estudiando acerca de Abraham en nuestras lecciones de escuela sabática, y vemos que serán hijos de la promesa. Dice, vendrán y se sentarán. Qué hermoso, hermano, saber que la misión que nosotros estamos haciendo, que en esta tierra, ¿verdad? Que usted y yo tenemos una misión, es que atraigamos a todas estas personas para que puedan disfrutar también de esta hermosa promesa, ser hijos de la promesa por medio de nuestro padre Abraham. Así Jesús seguía sanando, hermanos. Sanó también a la suegra de Pedro y sanó muchos endemoniados. Jesús estaba cumpliendo la profecía. Jesús estaba aquí se mira reflejado entonces lo que el profeta había dicho. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todo se ha cumplido, todo se estaba cumpliendo, y todo al pie de la letra, tal como ya se había profetizado. Así que vemos aquí, hermanos, también a dos personajes. Uno que le dijo que lo iba a seguir donde quiera que fuera, y Jesús le dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza. Seguramente estaba viendo que él tal vez estaba actuando por un momento de emoción, y quizás él no sabía o no entendía la misión en su máximo como Jesús la llevaría a cabo. Así que le hizo entender esto, que si él iba por otros deseos, pues de ya le decía, si miren, no tengo dónde recostar, o sea, no va a encontrar conmigo tal vez lo que materialmente él quería. Así vemos también a otro discípulo decirle que le permitiera ir a enterrar a sus padres, y ahí Jesús cambia y le dice: sígueme y deja que
que los muertos entierren a sus muertos. También Jesús ahí le da una gran lección a esta persona, ¿verdad? Para que era en realidad cómo él le iba a seguir. Jesús calmó también la tempestad, ¿verdad? Vemos ahí también estos discípulos que ya habían andado y habían escuchado, y pues su fe aún estaba en pañales, podemos decir, o estaba corta a la hora de realizar esta situación en la barca. Se vino esa gran tempestad y ellos, estando con Jesús aún, ellos sintieron miedo y estaban muy tristes y desesperados. Podemos decir, hermanos, que muchas veces nosotros somos ya personas que hemos aceptado a Jesús, y aún así todavía a la hora de la tempestad, a la hora de la prueba, a la hora de que necesitamos tener fuerzas, quizás nosotros también nos vemos en la misma condición de los discípulos, sintiéndonos tristes y acongojados, y a pesar de que tenemos a Jesús a nuestro lado. Permitámosle al Señor que esté 100% con nosotros, para que todas estas cosas que pasamos día a día pues no nos hagan sentir temerosos y dudosos. Así que, hermanos, terminamos viendo aquí los endemoniados, ¿verdad? Podemos sacar una pequeña lección aquí, hermanos, y es que estas personas, mire, que rogaron a Jesús que se fuera de allí. Ellos no vieron bien a Jesús ahí. Ellos les interesó más la pérdida material. En ese momento ellos pensaron, pues, ¿cuántos cerdos se perdieron? ¿Cuánto dinero perdimos allí? Entonces podemos ver aquí, hermanos, también esa parte, que no sea para nosotros estar pensando más en cuánto perdemos económicamente, sino que aceptemos a Jesús y no le pidamos que Él se vaya de nuestras vidas. Hermanos, son muchas lecciones las que podemos aprender de la palabra de Dios. Así que esta mañana les aconsejamos y les recordamos que Dios quiere morar en el corazón de cada uno de nosotros. Permitámosle que Él sea el que viva en nuestros corazones, y no lo alejemos con nuestros actos, con nuestras acciones, sino que Él siempre quiere estar con nosotros a nuestro lado. Así que vamos a orar para encomendar al Señor nuestras vidas. Padre amado, le damos gracias, Señor, porque a pesar de que a veces las puertas de nuestro corazón, Señor, queremos cerrarlas, muchas veces, Señor, hemos cerrado nuestra mente y todos nuestros intereses para hacer nuestros intereses personales, intereses aquí, Señor, terrenales. Pero, Padre, sabemos que usted siempre está tratando de tocarnos, siempre quiere sanarnos, siempre quiere limpiarnos, siempre, Señor, quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en usted, que podamos nosotros escoger, Señor, caminar a su lado, Padre. Sabemos, Señor, que por nuestros propios méritos es imposible, pero por eso rogamos en este día nuevamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que podamos, Padre, entender su palabra y que podamos ponerla por práctica, y que cuando llegue este día las tentaciones, las tempestades y Satanás quiera meter dudas y temores en nuestros corazones, Señor, podamos acordarnos de estas hermosas enseñanzas, Padre. Podamos tener presente, Señor, que usted es quien está a nuestro lado y usted es quien nos da la sabiduría para que podamos enfrentar a cada momento, cada situación que nos quiera hacer desfallecer, Señor. Padre de amor, dejamos en sus manos nuestras vidas, no porque lo merecemos, Padre, sino por la provisión que usted hizo mediante su Hijo, Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Él oramos. Amén. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos nuevamente a su programa Reavivados por su Palabra. Les invitamos para que nos acompañe el día de mañana. Que Dios les bendiga. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Escucha, hijo mío, y recibe mi palabra, y los años de tu vida aumentarán. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. La lectura de la palabra de Dios. Esto fue su programa, Reavivados por su palabra.